USA, few days ago. In the video, the creature can be seen moving in a very weird manner. Get inside. Oh my god, it's huge! Watch out! Move! The window's gone. This was no surprise. Lo que está ocurriendo no es casual, es una advertencia. En los últimos días, Estados Unidos ha sido sacudido por una secuencia de hechos imposibles de ignorar. Masas de hielo cayeron del cielo con fuerza devastadora. Entre nubes de tormenta, una estructura luminosa apareció girando en lo alto, observada por cientos. En Nevada, una cámara subterránea sellada durante siglos fue descubierta, con inscripciones que hablaban de un tiempo en que cielo y tierra se estremecerían juntos. Y ahora, en Montana, una criatura de forma inusual emergió ante testigos, dejando más preguntas que respuestas. Nada de esto está aislado. Las señales se están alineando en tierra, mar y cielo, tal como Jesús advirtió antes de su regreso. La pregunta es directa. ¿Estamos viviendo el tiempo anunciado? Porque lo que acaba de suceder apunta a una verdad clara. Jesucristo está cerca. Quédate hasta el final, y si este mensaje resuena contigo, dale like, comenta y suscríbete. El primer acontecimiento fue una tormenta de granizo colosal que careció de truenos, relámpagos o cualquier rugido característico de los fenómenos meteorológicos normales. En su lugar, la primera señal llegó como una vibración abrupta en la atmósfera. Quienes se encontraban resguardados en sus hogares describieron sonidos metálicos agudos, como si algo masivo acabara de impactar contra la capa atmosférica terrestre. Segundos más tarde, el cielo se abrió y desató una lluvia de esferas de hielo completamente diferentes a todo lo que los estadounidenses habían presenciado jamás. No eran fragmentos irregulares de hielo típicos del clima severo. Estas eran orbes perfectamente esféricas, con superficies tan pulidas como mármol tallado, algunas con un peso superior a los 18 kilogramos, lo suficientemente pesadas como para aplastar techos de metal y pulverizar el concreto. Cuando los especialistas en meteorología analizaron los datos del radar, la perplejidad se intensificó. No había nada en la estructura interna de la tormenta que pudiera haber generado granizo tan simétrico, denso y brillante. En el interior de muchas de estas esferas, cristales luminiscentes parpadeaban con una débil luz blanca azulada, como si algo hubiera quedado suspendido en el hielo desde el momento de su formación. Un investigador murmuró desconcertado: «Esto no tiene que ver con meteorología, es algo completamente distinto». A lo largo de los estados afectados, los residentes relataron el sonido aterrador del granizo al caer. No era el golpe sordo habitual del hielo impactando el suelo. En cambio, escucharon un repiqueteo metálico repetitivo, metal contra metal, que resonó a través de vecindarios, campos abiertos y autopistas. Solo ese ruido bastó para que la gente corriera a refugiarse en sus casas, convencidos de estar bajo algún tipo de ataque. Pero para muchos creyentes, esos ecos evocaron una memoria mucho más antigua. Recordaron el juicio descrito en el libro del Éxodo capítulo 9, cuando el granizo devastó Egipto como advertencia a un pueblo de corazón endurecido. Otros dirigen su mirada hacia el Apocalipsis capítulo 16, donde el granizo regresa en los últimos días como señal del juicio divino. Los paralelismos son demasiado precisos, demasiado nítidos para ser ignorados. Y mientras la tormenta avanza, dejando tras de sí un rastro de témpanos perfectamente redondos, una pregunta inquietante persiste en el silencio. ¿Es esto simplemente un fenómeno climático
o la primera advertencia de algo mucho más grande que se aproxima. Poco tiempo después de la tormenta de granizo, otra señal se manifestó, esta vez en los cielos tormentosos sobre Montana. Nubes oscuras se arremolinaron formando una espiral, y dentro de ese vacío los observadores presenciaron algo imposible. Una enorme nave metálica surgiendo de la oscuridad. Se desplazaba con un propósito definido, deslizándose a través de la tempestad como si fuera guiada por corrientes invisibles. Los relámpagos iluminaron su estructura. Anillos superpuestos que giraban suavemente, un núcleo pulsante de fuego en su interior que destellaba como metal incandescente. La nave no se comportaba como una aeronave convencional. No se balanceaba, no se inclinaba ni oscilaba con el viento, sino que parecía portar su propia atmósfera. Con cada rotación lenta, la nave emitía un resplandor tenue, similar a brasas ascendiendo desde un horno oculto. Entonces llegó el sonido. Un zumbido grave y resonante, más potente que el trueno y tan regular como un latido cardíaco. Los habitantes locales lo describieron como una nave en movimiento, una frecuencia mecánica pero extrañamente vívida que inundó el valle. El momento evocó algo ancestral. En el libro de Ezequiel capítulo 1 versículo 4, el profeta escribió sobre una gran nube con un destello de fuego y algo parecido a un metal resplandeciente que salía de ella. Y en el versículo 19, cuando las criaturas vivientes se elevaron, las ruedas también se elevaron. Ezequiel carecía del vocabulario moderno. Describió lo que vio, una nave en el cielo, una nave que no pertenecía a este mundo. Muchos hoy se preguntan si Montana ha sido testigo del mismo fenómeno. Una nave entre las nubes apareciendo en un momento de convulsión, tal como las escrituras describen que los cielos se mueven antes de que Dios intervenga en la historia humana. Momentos después, la nave colapsó hacia adentro. La luz se desvaneció como si una puerta se cerrara y desapareció en la tormenta. Pero aún quedaba una pregunta más. ¿Por qué el cielo comenzó a moverse de una manera nunca antes vista? La siguiente señal no provino del cielo ni de la tormenta, sino de las profundidades subterráneas, descubierta en un lugar inesperado. Durante una operación rutinaria de perforación en Nevada, los trabajadores sintieron cómo su equipo caía súbitamente en un vacío. Cuando descendieron cámaras, revelaron una cámara subterránea sellada, perfectamente preservada, como si no hubiera sido tocada durante milenios. La cámara estaba tallada en una sola losa de piedra, los pilares grabados con símbolos que se asemejan al hebreo antiguo. En el centro del muro había una gigantesca letra Aleph, la primera letra de las escrituras, símbolo de comienzos, poder y del Creador, quien se proclama a sí mismo el primero y el último. En el interior, los investigadores encontraron pergaminos cuidadosamente colocados sobre una mesa de piedra sorprendentemente intacta. Bajo iluminación normal, las letras tenues apenas eran visibles, pero bajo luz infrarroja, la tinta cobró vida, resplandeciendo con un suave azul. Una línea escalofriante emergió del texto. Esto será abierto cuando los cielos y la tierra tiemblen. La conexión profética fue inmediata. El libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, habla de palabras selladas hasta el tiempo del fin. Mientras que Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, hace eco de Aleph con su declaración del Alfa y la Omega. Algunos teólogos ahora creen que la cámara fue deliberadamente ocultada, protegida para la última generación, quienes reconocerían las señales que rodeaban su descubrimiento. Pero lo más extraño no fue la escritura, sino la atmósfera. Quienes ingresaron describieron un silencio pesado, casi sagrado, como si la cámara misma hubiera estado esperándolos. Y cuando la cámara finalmente se abrió, después de miles de años de silencio,
surgió una pregunta. ¿Qué mensaje había sido proclamado? ¿Y por qué ahora? La siguiente señal llegó desde un tranquilo camino rural en el norte de Idaho. Mientras conducía a casa, un hombre vio un objeto inusual tendido en una zanja, algo que parecía un impermeable desechado o una lona. Curioso, redujo la velocidad y salió de su automóvil. Pero a medida que se acercaba, el objeto se movió, levantando parte de su cuerpo como si intentara ponerse de pie. Lo que pensó que era tela, de repente se expandió en 5 extremidades anchas, abriéndose como una estrella de mar que se estira al despertar. Pero las estrellas de mar no viven en zanjas a kilómetros de cualquier océano y ciertamente no se mueven de esta manera. Mientras la criatura emergía, su parte inferior comenzó a brillar con una luz azul suave, pulsando bajo una superficie que parecía tejido vegetal, pero se movía con la precisión de músculo viviente. El hombre observó asombrado cómo la criatura se flexionaba, se retorcía y se remodelaba a sí misma, como si su cuerpo estuviera hecho de capas apiladas una sobre otra. Entonces, un ruido fuerte resonó por la calle. Instantáneamente, la criatura colapsó, encogiéndose en una masa sin forma que nuevamente imitaba un pedazo de basura. Se movió silenciosamente calle arriba y desapareció sin dejar rastro. Sus movimientos desafiaban la biología. Se comportaba menos como un animal y más como algo guiado, respondiendo a sonidos, presencias y señales invisibles. Algunos señalaron Romanos capítulo 8 versículo 22, donde la creación es descrita gimiendo y transformándose mientras el mundo se acercaba a un momento crucial en la historia. Otros recuerdan Joel capítulo 2, que advirtió que señales extrañas aparecerían en la tierra mientras el día del Señor se aproximaba. Debido a que la criatura cambia de forma, reacciona inteligentemente y se mueve con precisión antinatural, algunos pastores creen que podría no ser una nueva especie, sino un símbolo viviente, una parte de la creación respondiendo a la agitación espiritual mientras el fin del mundo se acerca. Justo antes de que una poderosa tormenta golpeara Dallas, varios residentes notaron 2 formas extrañas moviéndose alto entre las nubes. Al principio, parecían grandes aves atrapadas en el viento, pero a medida que las nubes de tormenta se espesaron y los relámpagos iluminaron el cielo, las formas se volvieron más claras. 2 figuras aladas moviéndose en círculos lentos, como si estuvieran comunicándose o siguiendo un patrón. Sus alas se extendían ampliamente y brillaban débilmente en los bordes. No flotaban como sombras o escombros, se movían con intención, ascendiendo y descendiendo en perfecta coordinación. Las personas que observaban desde sus azoteas y ventanas de automóviles dijeron que el aire de repente se sintió más pesado, casi como si la atmósfera misma estuviera conteniendo la respiración. Entonces, un sonido resonó por toda la ciudad. Un estruendo profundo similar a una trompeta rodó a través del cielo, sacudiendo ventanas y provocando el pánico de los animales. No provenía de ningún edificio, altavoz o aeronave. El sonido venía desde arriba, desde las mismas nubes donde las figuras aladas se movían. Con cada cambio de sus cuerpos seguía otro estallido, como si las figuras estuvieran conectadas al sonido. Y entonces, tan rápido como aparecieron, las figuras se desvanecieron. No volaron lejos. Simplemente se fundieron en las nubes, desapareciendo como si fueran absorbidas por la tormenta. Muchos recordaron inmediatamente Joel, capítulo 2, versículo 30, donde el Creador dice que mostrará señales y prodigios en el cielo antes de un tiempo de gran sacudida. Otros señalaron la advertencia del Mesías en Mateo capítulo 24, versículo 24, de que señales inusuales, incluso angelicales, pueden aparecer en los últimos días y podrían engañar a muchos.
porque ninguna tecnología, aeronave o fenómeno meteorológico puede explicar lo que la gente vio ese día. Algunos pastores creen que estas figuras eran mensajeros. Pero si del cielo o algo más, permanece la pregunta: ¿eran advertencias desde arriba o señales de una batalla espiritual desarrollándose en las tormentas? A través del oeste americano, una crisis que una vez se consideró temporal, ahora se ha vuelto innegable. Los dos embalses más grandes de la nación, el lago Meade y el lago Powell, han descendido a sus niveles más bajos desde que comenzaron las mediciones. Costas que una vez estaban ocultas bajo cientos de pies de agua, ahora se extienden como cicatrices fantasmales a través del desierto. Lo que más sorprende a los expertos no es solo la disminución del agua, sino lo que los lagos en retroceso han revelado. A medida que el agua retrocedía, grietas antiguas debajo de los lechos de los lagos se abrieron por primera vez en miles de años. Los geólogos que estudian el área informaron haber visto canales profundos y capas minerales intocadas desde mucho antes del asentamiento moderno. Estas fisuras aparecen en líneas rectas y antinaturales, casi como si algo debajo de la tierra se hubiera desplazado o despertado. Algunas grietas han comenzado a liberar bolsas de aire cálido, insinuando actividad geológica que nadie esperaba. Las imágenes satelitales pintan un cuadro aún más perturbador. Los brazos, una vez amplios, del río Colorado ahora se asemejan a venas afiladas e irregulares que se retuercen desesperadamente a través de extensiones áridas de cañón. Ciertas secciones se han reducido tan dramáticamente que el río parece haber sido tallado por una mano invisible. Los embalses que una vez alimentaron millones de hogares y suministraron agua a estados enteros, ahora se encuentran en niveles críticos. Los científicos advierten de colapso ecológico, desastre agrícola e infraestructura en quiebra. Pero para muchos creyentes, la crisis física apunta a algo más profundo, algo espiritual. La visión descrita en Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, habla del gran río que se seca para preparar el camino, un símbolo dramático de agitación global antes de un periodo de juicio. Aunque el Colorado no es el Éufrates, el patrón se siente inquietantemente familiar, un río importante retirándose, exponiendo cimientos ocultos, señalando un punto de inflexión. Algunos pastores ahora sugieren que las aguas que se secan no son meramente ambientales, sino proféticas. Un recordatorio de cuán a menudo las escrituras usan ríos como advertencias, límites y mensajes del Creador. El río Colorado, una vez símbolo de fortaleza en el oeste, se ha convertido en un poste silencioso, señalando cambios que se desarrollan mucho más allá del clima o la sequía. A medida que el lecho del río se ensancha y el agua retrocede más lejos de lo que cualquier persona viva haya visto jamás, surge una pregunta inquietante con el polvo. ¿Para qué está preparando esta sequía al mundo? ¿Y por qué está sucediendo ahora? En lo profundo de una región remota conocida como Cresta Gallowin, un equipo de investigadores geológicos hizo un descubrimiento que ha sacudido tanto a la comunidad científica como al mundo religioso. Incrustada en una lámina de piedra antigua, encontraron una línea de huellas masivas similares a las humanas, cada una midiendo entre 1.2 y 2 metros de longitud, mucho más grandes que cualquier pie humano jamás registrado. Sin embargo, la forma es inconfundible. 5 dedos distintos, un arco completo y puntos de presión que coinciden con la biomecánica de una criatura bípeda. El detalle más impactante es el camino en sí. Las huellas están dispuestas en una línea perfectamente recta durante más de 60 metros, como si el ser que las hizo estuviera avanzando con un propósito inquebrantable. Los pasos están espaciados uniformemente, demostrando equilibrio, coordinación y una forma de inteligencia.
Esto no fue una marca aleatoria, ni un patrón de erosión, ni una coincidencia geológica extraña. Lo que dejó estas impresiones estaba vivo, erguido y extraordinariamente grande. La datación geológica llevó la controversia aún más lejos. Se estima que la capa de roca que contiene las impresiones tiene más de 300 millones de años, cientos de millones de años antes de que se crea que los humanos existieron. Los científicos se apresuraron a etiquetar los datos como inconsistentes, imposibles o que requerían reevaluación, pero ninguno de ellos podía negar lo que vieron. Huellas tan claramente humanas que incluso las crestas más pequeñas de los dedos aún estaban definidas. Algunos insistieron en que las impresiones deben pertenecer a un animal extinto desconocido. Otros argumentaron que fueron talladas por pueblos antiguos, aunque no existen herramientas de esa era, ni las manos humanas podrían producir presión que comprime la piedra de la manera en que lo haría un pie vivo. Cuanto más profunda fue la investigación, menos sentido tenía el descubrimiento en términos de historia convencional. Pero para muchos creyentes, el descubrimiento encaja no en cronologías científicas, sino en las bíblicas. Señalan Génesis capítulo 6, versículo 4, que habla de los Nefilim, los hombres poderosos de antaño, hombres de renombre, seres de estatura inusual que caminaron sobre la tierra en tiempos antiguos. Algunos teólogos explican que las escrituras sugieren un mundo antes del diluvio que era vastamente diferente, con criaturas y seres que ya no están presentes hoy. Estas huellas, argumentan, hacen eco de esa era olvidada. El camino recto y deliberado, grabado en piedra, plantea nuevas preguntas. ¿Fueron estos los pasos de uno de esos poderosos preservados como advertencia para las generaciones futuras? ¿Se dejaron intactos hasta un momento en que el mundo comenzaría a enfrentar señales una vez más? De pie junto a las impresiones colosales, un investigador susurró lo que muchos ya estaban pensando. Si gigantes caminaron aquí una vez, ¿qué significa su regreso para nosotros ahora? A lo largo de las Escrituras, a los creyentes se les advierte repetidamente que se mantengan despiertos, que lean los tiempos, que disciernan la secuencia de eventos que se desarrollan a su alrededor y que levanten sus ojos en lugar de hundirse en el miedo. El mismo Mesías enfatizó que sus seguidores reconocerían la temporada incluso si no conocieran el día o la hora exactos. El llamado siempre ha sido el mismo: manténganse vigilantes. Hoy estamos presenciando una convergencia diferente a todo lo que las generaciones modernas han encontrado. La tierra tiembla con fenómenos que desafían toda explicación. El cielo produce visiones que ningún instrumento puede rastrear completamente. Los océanos revelan secretos antiguos enterrados durante mucho tiempo bajo sus profundidades. Y descubrimientos en piedra y tierra hacen eco de palabras escritas hace miles de años. Cuando el mundo natural, la confusión científica y la profecía bíblica comienzan a superponerse, las Escrituras enseñan que esta intersección nunca es accidental. Estos momentos no están destinados a entretener o aterrorizar, están destinados a despertar el alma. A lo largo de las Escrituras, el Creador usa señales no como decoraciones, sino como invitaciones. Invitaciones para arrepentirse, regresar, recordar quién sostiene el futuro. Los profetas describieron las advertencias como dolores de parto, no porque sean cómodas, sino porque señalan algo que se acerca, algo imposible de detener una vez que comienza. Cada evento inusual que presenciamos hoy presiona una pregunta simple en el corazón humano: ¿estamos preparados espiritualmente? No preparados con conocimiento, teorías o predicciones, sino con humildad, obediencia y una relación renovada con el Creador. El mundo está cambiando
Y las Escrituras nos dicen claramente que cuando la creación comienza a temblar, el pueblo de Dios debe buscarlo con mayor urgencia.